toma mi vida, toma mi alma, toma mi ser, déjame ser diferente al mundo que no te tiene temor. Quiero de tu mano caminar y así en mi poderte reflejar, no seguir la dirección del mundo y contra la corriente navegar. Oh Señor, toma mi vida, toma mi alma, toma mi ser, déjame ser diferente al mundo que no te tiene temor. Quiero de tu mano caminar y así en mi poderte reflejar, no seguir la dirección del mundo y contra la corriente navegar, y contra la corriente navegar, ser diferente. Oh Señor, toma mi vida, toma mi alma, toma mi ser, déjame ser diferente al mundo que no te tiene temor. Quiero de tu mano caminar y así en mi poderte reflejar, no seguir la dirección del mundo y contra la corriente navegar. Oh Señor, toma mi vida, toma mi alma, toma mi ser. Y vamos a estar mirando la unidad, eso es lo que vamos a mirar la unidad. Muchos hermanos me están preguntando por los medios y también en forma aquí en la congregación, y este es un servicio, yo sé que tal vez no se da muy bien, pero de los hermanos en la India están pasando por una situación muy complicada realmente, que es muy triste la situación que están pasando, porque solamente el 1.23% de todo el país está vacunado y no tienen una ola, tienen un tsunami de casos, más de 350,000 casos en la India. Entonces hemos estado comunicándonos con los hermanos, con esta congregación que tenemos una estrecha relación en estas últimas semanas, y pues están atendiendo de la mejor manera porque se ha acabado el oxígeno, es un caos realmente, dicen los hermanos. Y bueno, aquí presentamos una pequeña parte del servicio que me da la introducción a lo que sería mi clase de unidad. Espero se vea muy bien, se pueden dar cuenta la gran bendición que tenemos nosotros de estar cada quien en un asiento, se pueden dar cuenta de lo que me refiero en este pequeño video de unos segundos, espero que se vea. Este es realmente el día de hoy, día domingo de servicio, se están reuniendo cada quien en su casa a causa de lo que está ocurriendo, y están realmente participando de la cena del Señor. Y entonces pueden mirar cómo es que la unidad, sin importar dónde uno se encuentre, ellos con los medios que ellos tienen están reuniéndose, están en el piso, están en el suelo, no se ve muy bien el video ahí, pero tienen cubrebocas las hermanas, y son hermanas ancianas, no son hermanas de poca edad. Y bueno, claro, el aspecto de las sillas es porque el hermano que está en las sillas, porque lo acaban de operar le acaban de reemplazar sus rodillas, entonces es por eso que está sentado en la silla, no podía estar en cuclillas, pero la mayoría está sentado de esa manera, y pueden mirar el gran aspecto y el gran amor que le tienen. Están en varios lugares de ahorita, por lo que está sucediendo, no se pueden reunir en el edificio, pero esa es una pequeña cápsula del grupo de hermanos a los que estamos
apoyando y están tratando de echarle ganas. Es muy difícil, hermanos, porque realmente yo me acuerdo, por ejemplo, el año pasado lo que se sintió y ver los casos con esa magnitud es increíble, la irresponsabilidad de los gobiernos y lo que sucede en estos casos que teniendo la India una relación muy estrecha con Inglaterra, me imagino que por ahí estuvo el flujo y realmente es muy triste la situación que pasa el país, así que pedimos antes de iniciar la clase que oren mucho por los hermanos. Este servicio allá son 12 horas por adelantado, así que fue el servicio en la mañana de allá. Entonces estamos comunicándonos estrechamente con los hermanos, esperando y diciéndoles que estamos orando mucho por ellos, así que por favor les pedimos oren mucho por ellos. Pero cuando hablamos de la unidad, que es parte de lo que vamos a hablar, la semana pasada veíamos la humillación de Pablo, la segunda humillación de Pablo, la razón por la cual estaba, y veíamos la cárcel donde Pablo estaba. La semana pasada vimos un poquito acerca de la comprensión de la oración. Pablo oraba para que entendiéramos el profundo amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Y el día de hoy, iniciando en esta parte de la carta, en esta sección, la iglesia y su constitución divina, miraremos la parte de lo que significa la palabra unidad y la idea de la unidad. Es muy interesante lo que hace Pablo, muy estratégico, muy rabínico lo que hace, es porque si te acuerdas de todas las clases, Pablo inicia diciendo que hemos sido todos adoptados, que todos estábamos lejos, los gentiles, y fuimos adoptados. Y luego si continúa, le da una prioridad y una prominencia a la iglesia de Cristo. Y dice, no es solamente algo terrenal, es algo celestial y Cristo ha colocado dentro de la iglesia todo ello. Y luego continúa hablando de la razón por la cual estábamos todos despojados de él, y habla del pecado, de que estábamos muertos en pecados. Y empieza a hablar de que somos salvos por fe y no por obras. Y luego entra a la parte de las 7 realmente desventajas, maldiciones que teníamos como gentiles, y luego a las 7 bendiciones que tenemos como gentiles ahora en Cristo Jesús. Y luego habla del misterio. Así que todo está ligado para llegar a este punto. La iglesia de Cristo en Éfeso estaba teniendo problemas internos. Era una iglesia que estaban batallando en forma interna. Entonces Pablo ha hablado de todo esto y la mayor razón de eso era la distinción entre gentiles y judíos. No se podían llevar bien, no se llevaban bien. Entonces Pablo los ha colocado a decir, somos una familia, somos un templo, somos un cuerpo. Ya no vean a los gentiles como advenedizos ni como extranjeros, véanlos como parte de la familia de Dios. Y entra a este punto, o sea que Pablo bien ordenadamente y estratégicamente llega hasta el punto de la unidad. Cuando hablamos de la unidad, hermanos, es algo muy interesante, porque la unidad es un concepto en la Biblia que se explica de una manera muy amplia, pero nosotros en el mundo tienen un concepto de lo que es unidad y la Biblia tiene otro concepto de lo que es unidad, especialmente en la parte de la iglesia. Por ejemplo, en el mundo se reúnen 2 o 3 o 4 personas y están unidas en cuanto a cualquier tema, ideología, práctica, y entonces se le dice, están muy unidos ellos, están muy unidos, esa es unidad. Ese es el concepto humano. Cuando venimos a la iglesia, el concepto de la iglesia es que la unidad no puede ser entre 2, 3 personas, 4 personas, 5 personas. Es más, cuando estudiamos clases de religión en el colegio, se inicia siempre con el concepto de la palabra religión. Y religión realmente lo que significa es la unidad de 2 personas más en la creencia o convicción de alguna cosa. Es lo que es religión realmente. Entonces, cuando vemos las religiones, pues vemos, estas religiones están muy unidas, ¿no? Están juntos. Pero ese no es el concepto de unidad en la Biblia, ¿ok? La unidad en la Biblia es distinto y quisiera empezar por esa idea, porque basado en ello tenemos una perspectiva, conducta, tenemos un carácter en cuanto a la iglesia, un comportamiento en cuanto a unos y cada uno de nosotros. Entonces, si ven ahí, pues vamos a poner un separador ahí antes de entrar a Efesios 4 y vamos a ver en el Evangelio de Juan en el capítulo 17. Juan 17, Jesucristo hace una oración por la unidad. Una oración por la unidad. No tenemos problemas aquí nosotros con este aspecto, pero lo estoy enseñando. Que no digan, el hermano está diciendo por nosotros. No, gracias al Señor no tenemos problemas con este aspecto. Pero es importante entenderlo para ver la conducta y el carácter distintivo que debemos tener en cuanto a la iglesia. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 17, en el verso... Juan 17, en el verso 20, dice ahí, mas no ruego solamente por estos, hablando Jesús, estando estando ya fuera del aposento alto,
Dice, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos, ahí está, sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El ruego de Pablo tiene que ver con la idea de la palabra unidad, de unidad. Cuando Jesús está haciendo este llamado, o cuando está hablando de la unidad, dice lo siguiente, dice, para que tú y yo, esto es de aquí abajo, Jesús, y acá arriba Dios, si lo quieren ver de esa manera, de abajo, Jesús está orando en el Getsemaní, hacia arriba, sean uno. El aspecto de la unidad tiene ese concepto, es de abajo hacia arriba. Entonces, si hay una persona que cree en Jesús, que está aquí, y otra que cree en Jesús y está aquí, ellos al unirse o tener una unidad con Dios, automáticamente tienen una unidad uno con otro. Esa es la idea. La unidad que ellos tienen primero con Dios los hace que estén unidos a otras personas. Por eso, cuando cualquiera de ustedes sale a otro lugar y conoces hermanos que nunca has visto en tu vida, parece ser que tienen muchas cosas en común. ¿Por qué? Porque ellos están en unidad con Dios y tú estás en unidad con Dios, y entonces ustedes están unidos con Dios, aunque nunca se hayan visto. Ahora, este aspecto de unidad requiere una conducta, porque si yo tengo una relación con Dios, es lógico decir que yo tengo una relación con aquellos que también tienen una relación con Dios. Y lo que Pablo va a explicar es que es incongruente, no hace sentido que una persona diga, yo tengo una relación con Dios y no tengo ninguna relación con las personas de al lado. Eso no hace sentido. Eso no es bíblico. Sin embargo, eso sucede muchísimo dentro del mundo religioso y dentro de la iglesia de Cristo también, donde hay un aislamiento de todos los miembros y yo solamente tengo que estar bien con Dios y no importa cómo esté con los demás. Y ese aspecto es un aspecto realmente de soberbia y una ausencia total de lo que conocemos como humildad. La humildad es algo que nos ayuda a ello. Cuando tú ves a Jesús, por ejemplo, el ejemplo que Él nos da es más, en Mateo 11:29 dice, aprended de mí, que soy manso y humilde ¿de qué? De corazón. Entonces, quien te ha llamado a ti a la iglesia para que seas miembro de esta congregación es ese hombre, ese Jesús. Entonces, lo que Él pide de ti, lo que Él pide de mí es humildad y mansedumbre. Estos son las cualidades, virtudes, podríamos decir es el carácter distintivo de aquellos que hemos sido llamados. Cualquier persona que ha sido llamada y que no tiene estos dos puntos distintivos va a sufrir toda su vida dentro de lo que él pensará es cristianismo. Y va a sufrir toda su vida porque no tendrá la capacidad de asimilar la iglesia. Por eso Pablo es muy interesante, habla del amor y de comprender el amor, y hablamos la semana pasada de si yo comprendo el amor de Dios, tengo que amar a la iglesia, porque entonces, esta unidad increíble que hay. Y la unidad increíble que hay, hermanos, es que hay un solo Dios, hay un solo mediador, este mediador solamente tiene un cuerpo, y ese cuerpo es la iglesia. Esto no está separado, está unido entre sí. No hay ninguna separación, ni un milímetro espiritual de separación, está junto. Si yo digo creer en Dios, y si yo confieso a Jesús, y si yo digo ser discípulo de Jesús, tengo que amar su cuerpo. Y si yo no amo su cuerpo, entonces yo no puedo ser discípulo de Jesús. Eso es lo que explica Juan. Si alguien dice que ama a Dios y no ama a aquellos que Dios ha engendrado, ¿cómo puede decir que el amor de Dios está en él? Es esta parte profunda de comprensión. Ahora, la parte de humildad, y vamos a ver estos puntos, la parte de humildad es una parte complicada. ¿Por qué es complicada? Porque
el ámbito en el que nosotros nos criamos, la gente que nos cría, la influencia que tenemos de los tíos, de mamá, de papá, de los abuelos, hacen de ser las personas que somos, los barrios donde nos criamos, los pueblos, los ranchos, las ciudades, hacen de nosotros quienes somos. Las experiencias que hemos tenido hacen de nosotros quienes somos. Entonces la humildad es algo que se aprende, pero es algo que si alguien nunca ha estado expuesto, es difícil aprender. Entonces, cuando uno es llamado por Jesús como su discípulo, es la parte esencial que uno tiene que aprender. Por ejemplo, cuando hablamos de unidad, la palabra unidad viene del hebreo genotes, ¿ok? Genotes. Y genotes significa unanimidad, unidad, pero me gusta mucho la forma en que se utilizaba en el primer siglo. Se utilizaba como la palabra adjurar u ordenar. Y la palabra adjurar, ¿verdad? Entendemos que es aquello con lo cual se conjura o se hace con un juramento o promesa. Y es una palabra que casi no utilizamos en español. Porque cuando hablamos de conjurar, la gente empieza a pensar en las películas de terror de Hollywood. Y realmente no es lo que realmente significa, ¿no? Porque pensamos en un ambiente del siglo XXI. Pero adjurar indica que una persona hizo un voto, y que ese voto que hizo esa persona es algo con lo cual tiene que vivir toda su vida. Y nosotros hacemos varios votos en nuestra vida. Hacemos el voto del matrimonio, que es uno de los votos más importantes que hacemos, el segundo más importante de la vida de un ser humano. Y cuando hacemos un voto no lo hacemos ante el ser humano, lo hacemos ante Dios. Hacemos el voto de seguir a Jesús en cuanto a la confesión de Jesús como Hijo de Dios y el arrepentirnos y el bautizarnos. Y eso lo hacemos ante muchas personas, es una profesión que tomamos. Entonces, esos son los dos votos más importantes que has hecho. Si tú no has hecho ninguno de estos dos votos, no eres leal. O sea, eres una persona que no tiene la capacidad de hacer no eres leal, o sea, no se puede confiar en ti. Tampoco si los has hecho y no los has preservado, pues tampoco eres leal. Porque pues hacerlos y no preservarlos, pues entonces eres una persona rebelde y lo que tú quieras llamar. Entonces, cuando habla de la unidad, lo que va a hacer Pablo es que Pablo va a tejer la relación que tiene nuestro voto, lo cual se hizo un adjuramento por eso, por parte de Dios, nuestro voto, y va a juntar esa parte con aquel por el cual hicimos el voto, ¿ok? Y luego va a explicar la razón por la cual se supone deberíamos de estar en un cierto tipo de carácter, o le vamos a llamar conducta, ¿okay? Nadie te obligó a casarte. Toda la gente que se casó porque quiso. Eso de que antes en las películas del cine de oro en México, ¿verdad?, ponían una persona que se iba a casar y sacaban un revólver y te casas con mi hija porque me la desgraciaste y va. Y ahí estaban, los han visto cuando era pequeño, los vi muchas veces, estaba el padre ahí con su pistola y estaba aquellos casándose y no te muevas porque ahorita, así era en aquello, eso es cine, cinematográfico. Pero en la parte del día a día, hermanos, nadie se casó porque lo obligaron. Es más, yo siempre cuando hacemos una ceremonia les digo, ¿sabes qué? Es más, todavía puedes, antes de que hagamos el voto, hagas el voto con tu cónyuge ante Dios, puedes acabar esto, no hay problema. Pero todos los que se han casado hicieron un voto. Ahora, ese voto que se hace, hermanos, ese pacto que se hace, lleva consigo una conducta que una persona debe de llevar. Si tú eres soltero, hay una conducta que se te va a pasar. Y que si tú eres casado, ya tu conducta no debe ser la conducta de soltero. ¿Están de acuerdo, hermanos? Ahora, ¿quién coloca esas reglas? Nosotros mismos, la sociedad. Pero cuando se habla de adjuramiento, quien coloca las reglas es Dios. Dios. Entonces Dios dice que si tú vas a hacer un voto, vas a tener una conducta, un código de honor, una forma en que te vas a ampliar. Esa es la conducta. Si no tienes esta conducta, entonces por consecuente va a haber problemas en la iglesia. Y por consecuente vas a tener problemas en tu vida. Toda tu vida vas a batallar. Porque Dios resiste ¿a quién? Y da gracia ¿a quién? Son conceptos que uno aprende al principio. La idea que Pablo utiliza es esta palabra. ¿Para qué? Para la idea de llamados, del llamamiento. Es lo que dice Jesús. Sabrán que sois mis discípulos si se aman unos a otros. Pero antes del amor, la paz. Y antes de la paz,
la paciencia. Y antes de la paciencia tiene que haber mansedumbre y tiene que haber humildad. Es un proceso. No llegas al amor así. Cuando dos personas se casan y se pelean, soberbios los dos. Uno porque no quiere, el otro porque no acepta. Soberbios los dos, por eso se destruye el matrimonio. La paz conlleva el amor. Y siempre que haya paz va a haber, ¿qué, hermano? Guerra. Y cuando hay guerra, uno de los dos tiene que, ¿qué, hermanos? Ceder. O sea, es parte de la paciencia, ¿no? De soportarte todos los años de mi vida, ¿no? Depende cómo estés tú casado y felizmente casado. Y los que no están casados ni están casados, pues les gusta la unión libre porque no tienen ningún compromiso, se van en cualquier momento. No hay nada que los una. Es este movimiento social. Si no tengo que quedarme aquí, me voy a la hora que quiera. Es ese sentimiento de libertad en su mente. Ahora, cuando ves tú, por ejemplo, Efesios, si regresamos ahí a Efesios en el capítulo 4, una de las cosas que va a hablar es esta parte del carácter primero, pero Pablo, reitero, entra por esa parte del voto y es muy sabio el Espíritu Santo, la sabiduría del Espíritu Santo que nos da aquí, sabio el apóstol Pablo cuando lo explica, dice ahí 4:1, fíjate, la tercera humillación de Pablo es, yo pues preso en el Señor. Pablo estaba en la cárcel, ya vimos la cárcel, tercera humillación. Arrodillado, le pide a Dios que comprendamos su amor y luego les dice a todos, yo pues preso en el Señor. O sea, les voy a hacer una rogativa, yo estoy en la cárcel, pero háganme caso, por favor, dice. Os ruego que andéis como es dignos, ahí está la palabra dignos, de la que, hermanos, vocación con que fuisteis, ¿qué? Llamados. Entiendan esto, aún en el sistema social y educativo, cuando te preguntas si tienes una carrera o si tienes una educación, te pueden predecir, tienes una carrera y dices, sí, tengo esta carrera, esta licenciatura. Si no estudiaste, te dicen, tienes una vocación. Una vocación es algo distinto que una carrera, pero algo es importante también. Porque tiene que ver con algo a lo uno que se va a dedicar de por vida. Es la idea de vocación. La palabra vocación, ¿verdad?, entraba en el griego, klesis, que indicaba un llamado. Y en este caso es un llamado por parte de Dios. Entonces cuando dice Pablo, yo les ruego, desde la cárcel, que andéis como es digno, ahí está hablando digno. Hay un estándar, hay una conducta que tenemos que tener, hay una dignidad. Yo os ruego que seas dignos, o sea que hay dignos y hay indignos. O sea que hay un estándar al cual se llega. El que no llega a este estándar no está siendo digno de la vocación, del llamado con el cual Dios dice ahí, con que fuiste llamados. O sea, la idea de llamados, la palabra eclesia es los que salieron a reunirse, llamados. O sea, tú y yo fuimos llamados, Denny. Entonces, si tú y yo fuimos llamados, por ejemplo, no te me duermas, ¿ok? Si tú y yo fuimos llamados, y si fuimos llamados, hermanos, ¿quién nos llamó? Sería la primera pregunta. ¿Quién nos llamó, hermanos? Dios. Así que, ¿te obligó Dios? No. Entonces, has sido llamado por parte de Dios. Número 1. ¿Cuál es la conducta que tengo que tener? Jesús dice, aprended de mí que soy ¿qué? ¿Y qué? Y humilde. Esa es la conducta. Porque quien nos llamó nos da ese ejemplo. En primera carta, pónganos por aquí, en primera carta de Timoteo, capítulo 6, el versículo 12, habla acerca de esta idea. 1 Timoteo 6, versículo 12, dice así, tú y yo hicimos una profesión. Por eso cuando una persona quiere obedecer al Evangelio, tiene que confesar. La confesión es parte de todo el plan de salvación, es parte de arrepentirse, es parte de creer, es parte de bautizar, es parte de todo este proceso bíblico. La confesión, ¿verdad? 1 Timoteo 6, 12 dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste ¿qué? Llamado. Ahí está otra vez llamado, la idea de vocación. Klesis, llamado, dice, habiendo hecho la buena profesión. Dice en una persona, son palabras en español que hacen sentido, ¿ok? ¿Cuál es tu profesión? Y pensamos automáticamente en una carrera, ¿verdad que sí? Porque cuando uno tiene una carrera, hermanos, lo que se hace es que normalmente lo que le llamaban gradación el día de hoy, en la antigüedad eran temas de profesar. Por ejemplo, el doctor profesa que ahora es médico y que no va a seguir el dinero, sino la vida de sus pacientes. Son profesiones que hacían.
¿Estamos de acuerdo, hermanos? Esa es la parte de lo que se decía anteriormente. El maestro profesa que va a estar enseñando por toda su vida. Son profesiones que uno hace. Entonces, cuando una persona se gradúa, recibe su diploma. Este concepto es porque ya hay tantas graduaciones, pero es una profesión. O sea, tú dices, yo profeso ser arquitecto y guiarme basado a las conductas y a los códigos que me enseñaron. No vas a hacer todo chueco, porque tienes una, ¿qué, manos? Profesión. No es el diploma, sino es a lo que tú profesaste que vas a hacer, y todo lo que tú aprendiste en la universidad o en la escuela o donde quiera que te preparaste, te llevan a profesar eso. Y sabes que esa es mi profesión. Yo soy, pues le decía yo hace 2 semanas que ahora todos son expertos en la materia, pero la idea de esto es alguien profesor. En el cristianismo, en esta carrera que tomamos, esta guerra, también hay una profesión. Y tú pasas, nadie te obliga. Para mí era importante, por ejemplo, cuando Caleb hizo que no se sintiera en ningún momento obligado, nosotros estábamos deteniéndolo. Porque es algo que tú vas a hacer, tú lo haces por ti mismo y ahora tú mismo decides. Nadie te va a obligar. Algo que no puede hacer un niño, algo que no puede hacer un bebé. Tú lo haces por ti mismo, decides. Y en este caso, dice ahí Pablo, fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Así que, ¿quién vio cuando yo me bauticé? Yo lo hice en frente de testigos. ¿Quién vio cuando yo me casé? ¿Ves que en las bodas siempre se hace, ok, pues delante de los testigos y de Dios, y si alguien tiene algo que decir, dígalo, oye, ¿qué? Entonces, toda la gente, hermanos, que no cumple con estos simples votos, no es gente de confianza. Es gente en la que no puedes confiar. ¿Por qué? Porque no cumplen con votos que han hecho ante ¿quién, hermanos? Ante Dios. No es ante el ser humano solamente, ante Dios. En este concepto, ahí en primera carta de Timoteo, en el capítulo, ahí mismo en la segunda carta de Timoteo, perdón, capítulo 2, viene esta idea también, segunda carta de Timoteo, capítulo 2, en el versículo 3 y 4. Clesis, ser llamado, esta idea de llamado divino, viene por parte de Dios. Entonces, según Timoteo 2, versículo 3 y 4, dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Entonces Pablo utiliza la profesión o lo que hacía un soldado romano. Un soldado romano, hermanos, cuando venía a ser soldado después de toda su preparación, hacía una profesión pública y decía, voy a defender el águila, voy a defender a Roma, y a la muerte. Entonces él había hecho una profesión y decía, la voy a defender. ¿Y qué trae esa profesión? Penalidades. Porque no puedes como desertar, ya me agarraron, soy prisionero de guerra y ya siempre no quiero. No, o sea, tú vas a darle porque es una profesión pública que hiciste. Pablo utiliza esta idea y dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, versículo 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó, ¿por qué? Por soldado. ¿Quién te tomó por soldado a ti? Jesús. Pablo, lo que primero que hace es que se enfoca en la parte de la vocación. Todos los que estamos aquí, o al menos los que hemos hecho el voto ante Dios, en la confesión, la profesión, nadie nos obligó. Pero tenemos que entender que así como vinimos a Cristo, ¿verdad? Que no venimos a Cristo todos arrogantes y soberbios y que sácale punta y que yo aquí solamente mis chicharrones truenan. No venimos así a Cristo. Vinimos a Cristo totalmente, ¿qué, hermanos? Humillados. ¿Por qué? Porque quien nos ha llamado es humilde y ¿qué? Y manso. Entonces, esa es la vocación, la conducta distintiva, la dignidad que tenemos que ser. Si todos en la iglesia somos así, la iglesia nunca va a tener problemas. Porque estamos, como dice Pablo, recordando que estamos siendo dignos de nuestra, ¿qué, hermanos? Vocación con la cual fuimos llamados. Versículo 4:2 de Efesios dice, con toda humildad, ¿y qué? Y mansedumbre. La pobreza no te enseña la humildad, pero te expone a ello. Qué bonita frase, ¿verdad? Me la saqué de la manga. La pobreza, ya se me olvidó.
La pobreza no te enseña la humildad, pero te expone a ello. ¿Qué estoy diciendo con eso, hermanos? A menos que tú hayas vivido algunos días como pobre, se te quita lo arrogante. O sea, escúchame tú, hermanos. Les voy a dar un ejemplo para que me veas. Puse este video. ¿Creen que es gente, hermanos, pobre? ¿Sí? Tú te quejas de que está muy caliente o frío. Tú te quejas de que no hay un lugar donde sentarnos. Tú te quejas de que, no, pero ¿por qué no me apuntaron? Tú te quejas. ¿Tú crees que ellos tienen tiempo para estarse quejando de esas cosas? ¿Qué pasaría si nosotros pudiéramos transportarnos a la India por unos 2 meses? Dale tú. ¿Regresaríamos como gente cambiada? O sea, yo he leído la Escritura, a eso me dedico, al estudio de la Escritura. Pero hay ciertas naciones de las que yo he salido que han impactado mi percepción de vida. Porque cuando uno vive solamente en Estados Unidos, piensas que todo el mundo es como Estados Unidos. Y solamente te toma salir de nuestra burbuja y encontrarte que no todo el mundo es como Estados Unidos. Ahora, ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús sale de una perfecta comodidad. Vamos a llamarle así para que me entiendan. Estoy tratando de humanizar. Del cielo. Es Jesús. Y viene a la tierra totalmente incómodo a vivir con todos y cada uno de qué, manos? De nosotros. Fíjate cómo dice Filipenses en el capítulo 2, en el verso 5. Por ejemplo, a mí un país que me conmovió mucho, hermanos, fue Cuba, por ejemplo. Recuerdo que después de estar 10 días en Cuba, hermanos, la primera vez que fuimos, recuerdo que cuando salí de Cuba llegué al aeropuerto de Miami, y lo comparto con ustedes en forma del estudio, que no porque aquí quiera yo ser Jeremías, ¿ok? Me acuerdo, hermanos, porque no tuvimos comunicación ninguna en Cuba, que cuando llegué, cuando pasé inmigración, hermanos, en el aeropuerto mismo, antes de que me recogieran, me senté en una columna y me puse a llorar, porque fue impactante, hermanos, ver cómo es que un mundo tan cerca, a 90 millas solamente de Miami, es tan distinto al mundo en que se vive acá. O sea, son mundos increíblemente, o sea, es increíble, hermanos. Dices, ¿qué está pasando aquí? Esto no es lógico. Y no, o sea, hubo un choque emocional. Ese fue un país que me conmovió mucho, mucho, hermanos. Otro fue Venezuela, por ejemplo. Venezuela es otro país que sí te conmueve, ¿no? Dices, ¿qué está pasando aquí? Te chocas. Pero la India, hermanos, es un país también extraño. ¿Por qué? Porque la India, hermanos, sí me tocó, porque dices, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces es esta parte, hermanos, de comprender el mundo, de tener una perspectiva del mundo. Casi la mayoría de los mandatarios, todos en su juventud o niñez, todos estudiaron en otros países de donde están gobernando. Casi la mayoría. Habla con todos. Ya sea que fueron hijos de embajadores y que estuvieron en este país, o que fueron soldados y que estuvieron de este país, porque les da una perspectiva diferente, una percepción, diferente del mundo. Entonces, cuando Jesús viene, hermanos, a la tierra, la cual Él crea, dice Filipenses 2, versículo 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, ¿cómo puede haber un sentir en mí? Si nos regresamos unos versículos antes, dice ahí en el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno lo de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres,
y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte qué? De cruz. Veamos el concepto de Jesús. Jesús, hermanos, vino y lo que nos enseña es humildad. ¿O no es cierto, hermanos? Increíblemente dice, yo pude nacer en Roma, en el palacio, pude nacer en los mejores castillos. No, se va y nace a Belén. Pudo haber sido criado por los egipcios, es criado en Nazaret. O sea, ves un hombre, ves a Dios mismo que se humilla. Ese es el Dios que nos ha llamado a ti y a mí. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Pablo? Pablo está haciendo esta rogativa y dice, aprendamos a ser humildes como lo fue ¿quién? Jesús. ¿Y por qué es importante? Porque la humildad, hermanos, es algo que se aprende. Es más, el concepto humildad, lo que significa la palabra humildad es tener un concepto bajo en la mente de sí mismo, ser modesto, entender nuestra posición ante los demás. Y a veces es difícil, pero puede ser en la simple comida, hermanos, que uno podría ser arrogante. No, yo no como eso. Yo solamente estos cortes como. Yo eso no, o sea, ¿qué te pasa? Solamente yo hago esto. Este concepto es un concepto personal humano, ¿no? Pues es que yo cómo voy a andarme codeando con esta gente, pues si yo anduve con esta gente codeándome. Son conceptos de soberbia que son contrarios. ¿A quién, hermanos? A Jesús. ¿Y quién te llamó a ti? Así que si queremos, si entendimos lo que hicimos, fuimos llamados a una profesión que va a requerir de nosotros un código de honor, una distinción de conducta. Tú no te puedes conducir así en la iglesia. Y Pablo le dice eso a los judíos, no se pueden conducir así. Los gentiles son nuestros hermanos. Entonces esta parte, cuando una persona dice, no, yo estoy bien con Dios, contigo no, pero con Dios estoy muy bien, es ilógico. Es ilógico, hermano, no entra. Pero mucha gente vive toda su vida así y solamente después del juicio se dará cuenta que no entraba. Porque no se puede vivir así la vida, hermanos. Por eso que dice el Espíritu Santo, seguid la paz y la santidad, ¿con quién? Si la cual nadie verá, ¿quién? O sea, no puedes vivir toda la vida en guerra. Ahora, si yo, por ejemplo, yo veo a Caleb, que es mi hijo, y los que tienen hijos saben la paciencia que se le tiene que tener a los hijos. ¿O no, hermanos? Son pacientes. A veces son insoportables, hermanos, la verdad. No lo digo porque no está aquí, pero aún así, ¿qué, hermanos? Lo soportamos. ¿Por qué, hermanos? A ver, explíquenme, ¿por qué lo soportamos a los hijos? A ver, díganme, ¿por qué? ¿Por qué, hermanos? Nadie quiere decir. Porque los amamos, aunque se parezcan al suegro, ¿o no? Los amamos, aunque tengan toda la cara de la cuñada. Los amamos. ¿Qué le vamos a hacer? Los amamos. ¿Verdad que cuando tú te molestas con tu hijo, no lo sacas de la casa? Vete de aquí, lárgate, no te quiero ver. No. Es incongruente, hermanos. Es incongruente. Lo soportas. Ahora, ¿qué pasa en el momento que le cambiamos la cara de nuestro hijo a nuestro hermano en Cristo? Eso sí los quieres correr, ya no los soportas. Son insoportables y a ti no tengo no hay por mi hijo, pero a ti, ¿por qué tengo que tener paciencia? Este es un sistema que no es digno del código de honor. Lo que está diciendo Pablo. Pablo lo que indica es, dice, tenemos que ser humildes porque el que nos llamó fue, ¿qué, hermanos? Fue humilde. Y esto, al ser humildes, nos vamos a dar cuenta de esto. Pero honestamente, hermanos, tienes que cambiar la perspectiva de tus muchachos, aún de ustedes mismos, hermanos. Yo los invito a que se echen un viajecito a lugares que no es Estados Unidos y se darán cuenta, hermanos. Se darán cuenta de ello. Date una vueltita. Date una vueltita. Duérmete en el piso. No hay cama. Llénate de polvo. No hay agua potable. Ve al pozo.
Báñate con agua fría cuando está frío. Adáptate a lo que es una realidad para muchos. Y van a regresar tus chavitos, tus chavos, tus muchachos. Vas tranquilitos, abrazándote. Ay, papá, ¿cómo te quiero? Ay, van a abrir la regadera y ay, Señor, no puedo creer esto. Pero eso no se entiende hasta que no se vive. Porque a nadie nos gusta estar incómodos. Pero Jesús se incomodó. Salió, no, dice que no se aferró a ser igual a quién, sino que se despojó. Dices, pero ¿por qué yo voy a hacer eso, hermano? Yo no lo voy a hacer. Despójate una semanita y te darás cuenta de cómo es la vida. ¿Ok? Y en estos conceptos, hermanos, por eso muchas congregaciones lo que tienen son sistemas de misiones. ¿Qué lo hace con los jóvenes? Se los llevan de misiones. ¿Cuál es el propósito? No nomás ir a servir, discipular. El propósito es que ellos vean y que tengan una perspectiva de la vida que es distinta. Que la vida no es igual en todos lados. Entonces, cuando Pablo dice esto, hermanos, en Efesios, primero opta por la parte de la humildad. Y luego opta por la parte de la mansedumbre como los dos puntos distintivos de ¿qué, hermanos? Del carácter de un cristiano. Y la mansedumbre viene del griego prautes, ¿verdad? Y la mansedumbre significa suavidad, suavidad. Y cuando yo pienso en la palabra suave, me acuerdo de Tali que le enseñó esto a Caleb, porque Caleb siempre ha sido muy grande, hermanos. Él siempre ha sido grandote, ya ven que tiene, ya me rebasa, ¿ok? Ayer precisamente estábamos en el béisbol y había un afroamericano de cerca de 6.7, un grandotote, porque estaba ahí su hijo jugando. Y su hijo estaba bien chaparrito. Y es la misma de Caleb. Y voltea y dice, ¿este de quién es hijo? Digo, y se me quedó así como que, la leche de All Wise, la leche. Y dice, ¿qué edad tiene este? Porque pensaba que no tenía la edad para estar jugando con esa. Y dice el coach, dice, it's okay, dice, we check, it's okay, good age. Dice, ¿pero juega básquetbol? Le digo, no juega básquetbol. ¿Cómo no puedo jugar básquetbol si está grandote? Algo juega porque está muy alto. ¿Qué es la leche? Te digo, ¿es the milk? Es la leche. Caleb siempre fue creciendo y creció muy rápido. Y Caleb cuando era niño, no podía controlar cuando él pegaba. Y cuando era pequeño le pegaba y cuando jalaba y tumbaba y siempre fue esa parte. Una vez que jugó básquetbol recuerdo que agarró la pelota con otro niño y se dio la vuelta así y el niño literalmente quiso agarrar la pelota y salió volando el niño y se puso a llorar. En vez de Caleb le digo, síguele, métela. Y va a ver al niño, le digo, tienes que meter la pelota, esa parte de... Pero bueno, esa es mi debilidad. Y le decía a Tali, suave, esa fue la palabra, suave, suave, era parte de que, ¿qué? Suave. Mansedumbre, hermanos, es esa palabra suave. Es más, la palabra en inglés transliterada gentleman, lo que se traduce como caballeros, pero gentleman es un hombre suave, gentleman, es suave. Quiere decir eso, no va a quitar tu poder ni tu fuerza, es una fuerza suave. La mansedumbre es un poder suave, hermanos. Cuando alguien es manso, cuando te echas un ron, vamos a decir que te peleas con tu cónyuge, vamos a decir que Citlali sale del baño y que sale Paco y se van a echar un round, están solitos en su casa y se van a echar un round. El que es más manso, con la A, ¿ok? El que es más manso es el que se va a humillar y la fuerza va a tener. A veces cuando está peleando uno, requiere que uno de los dos diga, estoy mal, perdóname. Y eso tiene más poder que si le diera una bofetada. ¿O no es cierto, hermanos? Y calma las cosas. Esa mansedumbre es Jesús. Jesús vino a la tierra, una gran fuerza, un gran poder divino, pero ¿qué? Tranquilo, suave, un gentleman, suave con todos. Estos son los caracteres distintivos de la conducta cristiana. Que si tenemos una junta, suave. Que si decidimos algo, humilde. Si la iglesia tuviera estos caracteres distintivos, ¿no? La iglesia nunca se quema, se dividiría o pelearía. Pero nomás toma uno, dice el hermano Daniel, un cabezón, nomás toma un cabezón, hermanos.
que no entiende esta parte y ese hace un desastre en la iglesia. Entonces, cuando tú como miembro de la iglesia te das cuenta quién tiene estas distinciones, estas virtudes, es algo bueno. Por eso dice Pablo, dice, asociándoos ¿con quiénes? Con los humildes. Es lo que dice Pablo. Pablo dice eso. Asociándoos con los humildes. Tú y yo fuimos llamados por Jesús, que es humilde y que fue manso. Aprende de mí que soy manso. Si en tu vida, si tus aspiraciones no son eso, vas a batallar mucho con tu cristianismo toda la vida. De una vez te digo, si tu aspiración no es esa, si esa no es tu aspiración, vas a batallar mucho toda tu vida. No está mal que te quedes en un hotel 5 estrellas, no está mal que te vayas en primera clase de vez en cuando, no está mal que traigas un carrazo, no está mal. Pero el carrazo, el asiento y el hotel no te hacen como persona. Tú puedes seguir siendo ¿qué? Humilde. Por eso Jesús, cuando está en la cena, se levanta y les lava los pies y les dice: porque ejemplos es dado para que como yo os he hecho también vosotros ¿qué? Y luego dice, si yo siendo el Señor, fíjate, Jesús nunca perdió de mente qué persona era, qué ser era. Jesús siempre supo que era el Señor. Si yo siendo el Señor hice esto, o sea, ¿qué está diciendo Jesús? Tú puedes ser millonario, está bien. Dios te ha bendecido, está bien. Pero eso no te va a quitar nada que le lave los pies a los hermanos. No, es que yo no como con estos. ¿Estos qué son? No, olvídate, para nada. Concepto. Yo debo de comer con ellos. ¿Y cómo hablamos enfrente de nuestros hijos? Cuidado, porque con los muchachos ya está. ¿A poco no, hermanos? Yo cuando le cuento la historia de Zacarías, dice, no, yo no quiero ir a la India, papá, yo no quiero. ¿Cómo no? Vamos a ir. Que no quiero ir. ¿Cómo no? Te vas a subir al avión y vamos. Que no quiero ir. Vamos a ir. Es que no puedo comer carne. Le digo, sí, no vas a comer carne. ¿Te vas a comer arroz? No, papá, pero le echan cúrcuma. ¿Vas a comer arroz? ¿Por qué? Porque estas experiencias, hermanos, forman la mente de nuestros hijos, que viven en un país ajeno a lo que es una realidad humana. No todo el mundo es como Estados Unidos, no todo el mundo tiene esta comodidad, no todo el mundo, hermanos, tiene esta prosperidad. Y cuando tocas a esta gente, y cuando ves a esta gente, y cuando comes con esta gente, te das cuenta por qué Jesús hizo lo que hizo. Porque la única manera que la gente quería era que viniera Jesús, que viniera Dios a estar entre nosotros, y que se hiciera como nosotros, y que aún siendo como nosotros muriera como un malhechor, aunque no lo fue. Y entonces te das cuenta, Él fue el que nos llamó. Entonces lo que hace Pablo es muy interesante, porque lo que hace Pablo dice, ¿no eres adoptado? Sí. ¿No eres gentil? Sí. Fíjate, te traigo aquí. ¿Alguien te obligó? No, yo solito, Pablo. Ah, ok, ya te tengo aquí. Escúchame, como ya te tengo aquí, yo te voy a rogar. O sea, el apóstol nos está rogando. Yo pues preso os ruego. No puede ser como se pone a rogar Pablo. Si es un apóstol, no, que les diga, mándalos. No, os ruego. Fíjate la actitud. ¿Sabes por qué hace eso? Porque si está diciendo que sean humildes, él tiene que empezar siendo ¿qué? ¿Y cómo lo hace? Me pongo de rodillas. Estoy en la cárcel y aquí les ruego. Fíjate qué hermoso es Pablo. Dice, os ruego que andéis, dice, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, dice, ahí está, soportándoos. Digo, Caleb me dice, quiero tener un hermano. Le digo, no quieres. Sí quiero. Le digo, no quieres, créelo, no quieres. Sí quiero, no quieres. El que tiene hermano sabe lo que significa ser insoportable. ¿O no es cierto, hermanos? No. Bueno, espérate que tengas hijos, muchacho. El que tiene hermanos sabe, hermanos, que siempre va a haber pleitos con los hermanos y que va a llegar un momento, hermanos, que ya no los puedes aguantar, que los quieres fuera de la casa. A ver, ¿quién no se peleó con sus hermanos? A golpes. No, hombre, pues. O fueron muy. ¿Ya ves, Tony? Te dije que no era bueno pegarme, bro. Tony no me pegó. El que me pegaba cada rato era Vic, me agarraba como piñata.
Pero también Santos me dio 2, 3, pero bueno, ya, era más pequeño. ¿En qué estaba? En la parte de los golpes. En la iglesia, hermanos, siendo una familia, hermanos, hay hermanos y hermanas que son insoportables. Primero a mí, que soy ministro, por favor. Por más de 20 años, además que dices, ay Señor, ilumínalo o elimínalo, haz algo con él, pero ya. Hay gente que es insoportable, hermanos. Ni ellos se pueden soportar a sí mismos. Pero ¿qué pasa? Pablo nos llama y dice, Ricardo, Cristo murió por él. Ok, la primera es, respira profundo, Ricardo, respira. Y luego salen con unas cosas, hermanas. Dices, no puedo entenderlo, no lo puedo creer. Dice Pablo, Ricardo, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos. ¿Con qué? Con paciencia. Por eso me gusta mucho la expresión de Juan. Juan decía, hijitos míos. Cuando uno ve a los hermanos como sus hijos, les tiene más ¿qué? Más paciencia. Ayer estábamos en una junta de allá del campamento, porque estábamos allá 2 horas la junta, pues, tranquilos, eran 4 horas estuvimos allá con todo el comité. Y empezaba ahí como que se empezó a hacer un round ahí entre los del comité, pues es normal, un round. Entonces yo levanté mi mano. Digo, vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Sí, let's pray, pues let's pray, sí. Pero luego, cuando acabamos de orar, todavía seguían, le digo, no, así no se puede. Orar es orar para ponerle a Dios ¿qué? Entonces, como iglesia, hermanos, ¿somos insoportables algunos? Sí. Si Cristo me llamó, es para soportar a todos y cada uno de mis hermanos. Si yo comprendo el amor de Dios, sé que Dios sufrió también y murió por esa persona. Y si es así, yo lo voy a soportar con mucha paciencia, con mansedumbre. ¿Y eso qué va a pasar? Dice, con paciencia los unos a los otros, dice, en amor. Fíjate el orden. El amor no llega si no hay paciencia, si no hay soporte, si no hay mansedumbre, si no hay humildad. Y luego dice el versículo 3, solícitos, qué hermosa esta palabra, solícitos. O sea, ¿qué es una solicitud? Una solicitud, hermanos, es lo que se podría entender como una persona que está dispuesta a hacer algo. Cuando uno va a tomar un empleo, va y llena una, ¿qué, hermanos? No aplicación, esa es la aplicación de la computadora. Una solicitud en español. No application, porque en inglés es application. Solicitud. Y el que quiere trabajar es el que está, ¿qué, hermanos? Buscando. Todo lo que hace Pablo dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, ¿cuál es el medio? La paz. Cuando no hay problemas es bien fácil estar en paz. Por ejemplo, cuando te enseñan gerencia te dicen, cualquiera está contento cuando el negocio va bien, pero no cualquiera puede lidiar con los problemas del negocio. Ese que supera los problemas es el empresario que va a ser grande en los negocios. Entonces, ahorita está tranquila, la iglesia está tranquila, salimos de una pandemia, todos estamos como asustados, todos estamos bien, entonces no hay ningún problema. Pero ya va a empezar otra vez el movimiento. Y entonces, hermanos, os ruego por las misericordias de nuestro Señor Jesucristo que no se les vaya este mensaje de la mente. Humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia, en amor, en la paz, y todo va a ser ¿qué? ¿Bien qué? Bien bonito. Cualquiera pues que no es así, no entiende por qué fue llamado y quién le llamó. Ahora, después de ello viene la otra parte. Si Jesús es uno y Dios es uno y nosotros somos uno, no podemos dividir del pensamiento todos. Pues reitero ese punto, voy a repetir esto que es importante. Jesús dijo, para que tú, Padre, y yo seamos uno, o que ellos sean uno como tú y yo somos uno. ¿Puede una persona decir estoy bien con Dios y no creer en Jesús? No, porque es negar a Dios mismo. Es lo que está diciendo Jesús. Ahora, hay muchos que dicen, no, yo creo en Dios, creo en Jesús, ok, está muy bien. ¿Crees? Pero ¿no crees, no eres parte de una iglesia? ¿Cómo puedes decir creo en Dios y creo en Jesús y la iglesia, pues no importa quién sea? Es incongruente, hermanos, porque la iglesia es el cuerpo de ¿quién? De Jesús. Y la iglesia está formada por varias, ¿qué más? Personas. Aquí es donde viene lo difícil. No puedes tú decir, yo creo en Dios, yo creo en Jesús,
Yo creo en la iglesia, pero ahí sí está difícil, ¿eh? Este sí y este no. No puede ser tampoco eso. Es lo que está. Esta parte de la unidad es: Dios ha jurado estos. Dios colocó por orden la iglesia. La iglesia no es como tú dices. La iglesia es un restaurante. No nos gusta bien, nos vamos de aquí. No es un restaurante, hermanos, la iglesia. La iglesia no es un hotel que pues no me atendieron la cama bien, me voy. Encuentro otro hotel. La iglesia solamente hay una. Y este concepto, hasta que lo lleguemos a comprender, por eso Pablo nos llevó por todo ese camino para llegar al capítulo 4 y dice: ¿saben qué? Hay una unidad. Hay solamente un cuerpo, o sea, la iglesia, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo. Hay solamente uno. Esta unidad es parte de ello. Cualquiera que quiere ser soberbio, que quiere ser rebelde ante esta idea, sépase que no se sujeta a la unidad de Dios. Eso es lo que está diciendo. Pablo nos agarra de una manera tan increíble que dice: ¿sabes qué? Aquí está. ¿Tú querías? Aquí está. ¿Quién quiere ser cristiano, hermanos? Ya saben cómo nos debemos comportar. En todos los sentidos. En todos. No me gusta este platillo. No, yo no voy a comer con estos. Si no están a mi nivel, por favor. Así no es, hermanos. Así no debe de ser. Uno debe de aprender a convivir, ¿qué? Con toda la gente. Y la humanidad de una persona se demuestra por las experiencias que ha tenido. Eso es lo que hace una persona humana. Y nosotros tenemos que ser humanos, porque Cristo nos llamó a predicar a los humanos. Y si no somos humanos, no podremos ayudar al pueblo. Muy bien, voy a abrirlo a preguntas. Tal vez estamos en Efesios. Preguntas o algún comentario, hermanos. Espero que esta clase haya sido de edificación. Preguntas o comentarios. Hermano Ricardo, no lo conozco personalmente, pero le agradezco el hecho de que me haya tomado en cuenta para esto del canto. La verdad es un honor para mí que lo haga. Espero que sirva, que se conozca, porque son de las cosas que he hecho para el Señor, y espero que sea de edificación y de gozo también para que lo escuche y lo pueda cantar y edificarse también con él. Muchas gracias, hermano, por tomarme en cuenta. Dios lo bendiga. Gracias. Me adoptaste y hoy levanto mi voz. Te amo y el mundo desee que solo eres mi Dios y mi salvación.